Bueno, ese es el código de la práctica número uno. Eh, para empezar, en la configuración del proyecto utilizamos un oscilador externo de cuatro MHz y con un PLL de 16. Aquí se presentan las variables. Aquí se utiliza un buffer de 16, pero nada más utilizamos 8. Luego se declaran varias variables en char z. Esa variable es para poner pausa a la señal. Char s es para comparar los valores. Luego tenemos que declarar dos variables para una señal con filtro, que sería la X, y una señal sin filtro, que sería la Y. También declaramos otra variable que nos sirve para comparar los valores almacenados con los de la entrada al WART. La declaramos como C. Y declaramos otras variables, int j igual a 0 para el ciclo for. Y por último, otra variable para guardar los datos del buffer, ya que se aplica el filtro. Esta le declaramos como promedio igual a 0. Bueno, en la parte de la interrupción del ADC, tenemos el while down que con ese esperamos a que termine y así comienza a tomar los valores de la señal del SG. Como mencionamos anteriormente, tenemos 8 buffers, entonces, por lo tanto, nuestro valor ADC también va a tener 8 valores y cada buffer se va guardando en un valor ADC. Por ejemplo, el buffer 0 en el valor ADC 0, el buffer 1 en el valor ADC 1 y así. Entonces, ahora utilizamos el ciclo for para sumar todos estos diferentes valores que tenemos. Como podemos ver, J inicia en 0 hasta que sea mayor a 8, hasta que sea 8, perdón, y va aumentando de 1 en 1. Y en la parte de abajo vemos que promedio es igual a promedio. En este caso al principio es 0 más valores ADC-J, que en el primer ciclo va a ser 1. Y así va a ir aumentando valores ADC, perdón, hasta que se sumen los 8 valores de los buff. Y por último, la variable que ya nos queda al final en promedio, ese valor se va a dividir entre la cantidad de buffers, que en nuestro caso es 8. Si bien en esta parte del código declaramos una condición if, donde básicamente el filtro promedio se imprime cuando pones una X, es decir, si insertamos X, se mostrará en pantalla nuestra señal filtrada. Como podemos ver, en sprintf se mostrará la señal filtrada con la variable promedio. En el otro caso, o en el otro if, se puede observar que si insertamos una Y, se mostrará en pantalla nuestra señal sin filtro por medio del ADC Buff 7. Continuamos con la interrupción del protocolo WART, en el cual previamente declaramos una variable que es char s, que nos sirve para comparar los valores. Y asimismo declaramos c, que será igual a los datos de entrada para comparar. Y tenemos una función if, en la cual si ingresamos una x, se mostrará la señal filtrada. Si ingresamos una y, se mostrará la señal sin filtro. Y finalmente, si ingresamos una Z, se pausará la imagen y finalmente el registro U1 RX y F, que es para limpiar la bandera.
Y esta parte del código es la configuración del ADC. En esta parte, lo primero que se hace es declarar todo el puerto B como entrada. Después, el registro ADPCFG lo declaramos en 0 para que todo el puerto B sea analógica. En el CHOSA elegimos el pin 0, que es el pin al que se va a mostrar. Es la pata número 2 del micro, creo. Y después pusimos el registro VSFG como 0 para tener referencias de voltaje normales. Declaramos el registro SAM en 1 para que se active el muestreo automático y el registro SSRC en 7 para que también se active la conversión automática, y de este modo tenemos configurado el ADC en modo automático, muestreo automático y conversión automática. Luego el registro SAMC lo pusimos en 6 ya que le agregamos 6 stats extras. Y después pasamos a realizar los cálculos, donde utilizamos los cálculos para el ADCS, donde utilizamos un muestreo de 100 kilómetros por segundo con 6 stats extras. Entonces hacemos los cálculos. 1 sobre 100 kilómetros por segundo nos da 10 microsegundos. Y eso lo dividimos sobre los stats, que serían 14, que son de ley, más los 6 serían 20 stats, lo que nos daría 0.50 microsegundos, lo cual equivale a 500 nanosegundos, que está bien porque lo mínimo que puede durar un TAT son 333.3 nanosegundos. Entonces está correcto. Y después, para hacer el cálculo del ADCS, aplicamos la fórmula de 2 por el valor de TAT, que es 2 por 500 nanosegundos. Y después ese valor lo dividimos sobre el TCY, que equivale a 62.5 nanosegundos, ya que estamos utilizando el oscilador externo de 4 MHz. Y después todo eso sobre menos 1, perdón. Y nos da como resultado 15. Decidimos utilizar este cálculo ya que es más exacto. Y entre más exacto sea el ADCS, es mejor. Y por último, el registro SMPI, que son las muestras por interrupción, le pusimos 9. Después definimos la prioridad con el registro ADPI. Iniciamos la interrupción con el ADIE. Y finalmente activamos el ADC con el registro add-on en 1. Y ese sería el código.